y la situación de los 6 mexicanos que se encuentran, pues, que fueron interceptados y que son detenidos. Confirma nada más que sí sean los 6 mexicanos que estaban en la flotilla, si ya fueron detenidos y cuál es su situación. Y para ello tenemos en entrevista, tenemos aquí en la línea a David Peña, que él es abogado de las familias de las 6 personas mexicanas que participan como delegados dentro de esta flotilla. David, pues te damos la bienvenida aquí en A las 2 y pues primero que nada preguntar cuál es la información que tienen ustedes, qué les han dicho las autoridades con respecto a la situación, al paradero y de cómo están los mexicanos que participan en esta flotilla. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, David. Hola, no, gracias a ustedes, Romina, Blanca. Pues mira, hay dos conjuntos de informaciones, o más bien dos fuentes de información. La primera es la del gobierno mexicano, nos informó en un corte en la mañana, hasta como las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, que habían sido trasladadas las 6 personas ya, y se había confirmado la detención de los 6 al puerto de Ashdod. De ahí iban a ser trasladados a un centro de detención. No se había podido tener contacto con ellos ni en el arribo al puerto, ni en el momento del traslado. Iban a esperar, hasta que se llegara ya a este centro de detención para poder tener comunicación. Por parte de la comunicación oficial del consulado, de la embajada, hasta ahí es la información que nos dieron, pero a lo largo del día ha venido fluyendo más información por parte del grupo de abogados. El colectivo se llama el colectivo Adala, que está dando seguimiento a la asistencia jurídica a las y los integrantes de la flotilla allá en Israel, y se le digamos que ellos pudieron ya compartirnos información primero, que se había tenido ya la ubicación donde estaban las compañeras y los compañeros. Eso era importante, digamos, pues primero para clarificar, ¿no? El lugar donde estaban siendo detenidos o donde iban a estar siendo detenidos. El lugar al traslado donde habían sido llevados es el centro de detención de Ketziot. Estos abogadas y abogados ya tuvieron contacto con algunos de ellos. Nos informaron hace como 2 horas que habían tenido cuando menos contacto visual con un grupo de cuando menos 200 integrantes de la flotilla. No se sabe si en esos está todavía las y los mexicanos. No se les había podido brindar todavía la asistencia legal. Ellos ya estaban denunciando eso, el equipo de abogados, justo pues porque ya habían sido detenidos, trasladados e ingresados a un centro de detención sin que hubieran tenido una asistencia legal y desde luego ni una tampoco asistencia consular. Hasta ahí es donde vamos en el reporte, que ya se encuentran ahí en ese centro de detención. Insisto, creo que el grupo mayoritario va a estar ahí. Todavía no tenemos confirmado, digamos, con contacto visual o con contacto consular de que los mexicanos estén en ese centro de detención, pero esperemos que así sea. O sea, no se sabe realmente dónde están los mexicanos detenidos. No, todavía no tenemos confirmación. Esta es información, primero, la preliminar fue del gobierno, que le dijo el gobierno de Israel que iban a ser trasladados allá, pero no hay verificación. Y esta información que sí sabemos, cuando menos, que hay un grupo de aproximadamente 200 personas detenidas ahí, que ya fue confirmado por el grupo de abogados que están allá de Israel acompañando y defendiendo a los compañeros detenidos. David, te saluda Blanca Juárez. Muchas gracias por este tiempo que nos das. Quisiera preguntarte también ahora si han tenido comunicación con el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, si él ha brindado también el apoyo, qué es lo que, cuáles han sido pues, las actividades, las funciones que está haciendo en este momento para localizar a estas 6 personas mexicanas y que puedan estar siendo tratadas con dignidad, con respeto a sus derechos básicos humanos. Pues nosotros tuvimos comunicación ayer, tuvimos una mesa de trabajo ayer con Relaciones Exteriores. Ahí tuvimos comunicación con el embajador de México en Israel. Nos informó, digamos, más o menos esto del protocolo, de cómo sería, cómo es el tema de asistencia consular. Ya lo habíamos trabajado en otras mesas previamente, en otras reuniones que habíamos tenido con ellas y con los representantes de Relaciones Exteriores. Se habría, a ver, ¿cómo ponerlo? Se planteó algunos tiempos que complicaban ahora el contacto consular, porque entre jueves y viernes, entre miércoles y jueves era
festividad allá, era Yom Kippur, y después el viernes en la tarde para el sábado empieza el Shabbat. Entonces se cruzaban ahí varios momentos, digamos, de festividades religiosas que complicaban el poder acceder a las personas detenidas, justo pues porque hay un tema ahí de que no laboran, digamos, ordinariamente. Afortunadamente, aún con esos pocos tiempos de ventana entre un festejo y otro festejo, o digamos una celebración religiosa y la otra, ya se pudo tener contacto con varias de ellas. Insisto, de la flotilla en general, no tenemos todavía comunicación con los mexicanos y las mexicanas, y no ha habido ningún otro reporte. El único reporte fue el de las 10 de la mañana que nos mandaron, y a la fecha no ha habido ningún otro reporte, es decir, no hay una actualización por parte de la Embajada de México en Israel sobre la situación de las personas detenidas. Y sobre las personas que vieron, que aún no se sabe si en ese grupo hay los 6 mexicanos, si son 6 mexicanos los que se encuentran allá, o algunos de los 6 mexicanos, pero de lo que les informaron, ¿les dieron detalles de cuáles son las condiciones que pudieron verlos o en qué condiciones los tienen? No, la información fue general, es importante, pero no se dio el detalle todavía de las condiciones. Lo que resaltaron el grupo de abogados de allá fue el tema de garantizarles el debido proceso, porque nos decían que algunos de ellas, de las personas detenidas, ya estaban siendo llevadas a entrevistas en el tema migratorio, pero sin asistencia consular, sin acompañamiento jurídico y sin traductores. Entonces, el tema, la urgencia fue en este momento el garantizarles esas condiciones mínimas. No tenemos todavía comunicación ni información de las condiciones físicas de ellas y de ellos, ni tampoco de las condiciones carcelarias o de este centro de detención. Esperemos que en las próximas horas pues pueda venir fluyendo esa información también, pero ahorita lo urgente, digamos, era asegurar que tuvieran esta asistencia legal y si alguno de ellos tuviera necesidad de asistencia médica, pues también, ¿no? Muchísimas gracias. Y también quisiera preguntarte, David, Blanca Juárez, nuevamente acá, si cómo ha sido también esta comunicación del gobierno mexicano directamente con las familias de estas 6 personas. En algún momento no se había logrado establecer directamente la comunicación. ¿Cómo ha sido? ¿Se han enterado por los medios o esta información también se les está haciendo llegar de manera directa a las familias de las 6 personas mexicanas que están secuestradas por Israel? Pues mira, nosotros desde, el movimiento del Global Movement to Gaza, que es el representante en México, digamos, de la flotilla, estableció contacto vía correo electrónico con Relaciones Exteriores desde el 2 de septiembre. No se había dado ninguna reunión ni ninguna respuesta hasta hace 10 días apenas. Se dio una respuesta y justo el punto clave era que necesitábamos tener un mecanismo de comunicación y de coordinación previo a las detenciones, porque si no, ya una vez dadas las detenciones iba a ser muy complicada la comunicación. Entonces insistimos mucho en que se estableciera ese canal de comunicación. Afortunadamente se logró establecer ya un grupo de familiares, el contacto con los familiares. Insisto, fue esto apenas hace 8 o 10 días que empezamos, el viernes de la semana pasada. Y empezamos a tener estas comunicaciones, el miércoles de la semana pasada, o sea, justo hace una semana, un poquito más de una semana, y entonces ya se estableció esta comunicación y ahora también a través del grupo, digamos, de los que estamos acompañando a los familiares, se les da la información y la propia Cancillería también les está mandando información directo a los familiares. Entonces ahí creo que se abrió ese canal de comunicación que era muy importante. Efectivamente no se tenía, pero ahora ya se logró tener y mantener una comunicación directa con los familiares. David, ¿cuál es el panorama? Sé que sería caer en el terreno peligroso de la especulación, pero para cómo están las cosas a este jueves a las 2:45 de la tarde, ¿cuál es el panorama que se prevé para los mexicanos y para los integrantes que fueron detenidos en esta flotilla? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta, si ustedes como abogados de las familias y que tienen también comunicación directa con la flotilla, si les han informado, porque ha habido en redes sociales videos
donde se ve que unos barcos están llegando, algunos el Miqueno, que incluso había información de que si estaba ahí un mexicano o no. Ya nos acaban de confirmar que los 6 mexicanos están detenidos, pero si a ustedes les ha llegado información si alguna de las embarcaciones logró finalmente llegar a Gaza. Y es esta pregunta también de pues cuál es el panorama que se ve para los compañeros y los activistas que participan en esta flotilla. Pues mira, la información que había dado el gobierno israelí era que iba a seguir el protocolo de deportación. Más o menos el protocolo establece 72 horas de detención en estos centros de detención del gobierno israelí. Y después se actualiza, digamos, este protocolo de deportación. Digamos, no es un protocolo como tal, son procedimientos, ¿no?, de deportación. Hasta ahí era digamos, la información que había proporcionado Israel. Esa se la dio a pues prácticamente a todos los países que tenían representación diplomática o que tienen representación diplomática en la flotilla, ¿no? Entonces, esperemos, dado el volumen de la cantidad de personas, es poco probable que se estén dando las deportaciones en las 72 horas. Creemos que se va a extender un par de horas más o un par de días más para que vayan saliendo de Israel, con una consideración especial que apenas nos dieron ayer la información, y que no iban a ser deportaciones, repatriaciones. Hoy la presidenta habló de repatriación de los connacionales, y el gobierno israelí no está pensando en repatriación, es decir, no está pensando en enviar a sus nacionalidades a cada una de las personas detenidas. Lo que está pensando, de acuerdo a la información que nos dieron ayer, es que se van a hacer vuelos charters a una ciudad en Europa, se va a regresar a la gente a una ciudad de Europa todavía no definida, ni el país tampoco, y que se estarían enviando estos vuelos charters con las personas detenidas a Europa, no a sus países de origen. Entonces, ese es el escenario, digamos, ahora de lo que se prevé en las próximas horas, en los próximos días. Y sobre las embarcaciones, de acuerdo al GPS y al tracking que se estaba dando en tiempo real, solo una embarcación, una de todas las que iban, logró llegar a agua territorial gazatí, que es ya dentro de las 20 millas náuticas, bueno, 25 millas náuticas que se establece, digamos, en el mar territorial gazatí, que también tiene control Israel. Era la única embarcación que había logrado, digamos, atravesar o pasar todos estos bloqueos que se dieron. La única que estaba llegando a este punto. No sabemos tampoco en qué condiciones iba, si va a ser detenida en los próximos minutos o en las próximas horas, porque todavía eso implica un poco de trayecto hacia la propia franja de Gaza. Entonces, esa es la última información que se tenía, es que solo un barco había logrado avanzar y había logrado llegar hasta este punto, que sí ya es un punto muy cercano, 20-25 millas náuticas de la propia franja costera del territorio gazatí. Pero no a tierra de Gaza. No, todavía tierra de Gaza no se tiene la información ni la comunicación. Hasta donde se tiene es esta digamos, la proximidad más, pues sí, más cercana al territorio gazatí es esa. Y si es cierto, si han salido más barcos desde Italia de ayer a hoy. Esa información sí no sabría decirte, ¿eh? No tengo la información a la mano. Muy bien. Y por último, nada más, la solicitud de las familias es que en dado caso de que los deporten a algún país o alguna ciudad en Europa, que el gobierno apoye pues en esa ciudad para traer a los mexicanos al país. Pues eso esperaríamos. Nosotros lo solicitamos en una reunión en Relaciones Exteriores. No en esta reunión de ayer, hace 3 días lo solicitamos y dijimos, eventualmente previmos ese escenario y le dijimos a Relaciones Exteriores, oigan, si son trasladados a otro país, ustedes asuman el cargo, ¿no? El regreso. Y nos dijeron, no, pues es que hay que ver caso por caso para ver si podemos nosotros cubrir el regreso, digamos, el retorno asistido a México. Creo yo, esperaría que Relaciones Exteriores asuma cuando menos ese regreso, ese costo, digamos, lo que implica el regreso a México de la ciudad o del país donde sean llevados por parte de todavía la certeza de que lo vaya a hacer Relaciones Exteriores. Esperemos que así sea, pero pues digamos pues sí, ese dato ya cierto, para que las familias puedan estar más tranquilas.
Creo que estamos teniendo ahí un pequeño problema con la comunicación. A lo mejor está, como estaba en traslado precisamente por las gestiones que se tienen que hacer. ¿Nos no sé escuchas? ¿Se escucha? Aquí. A ver, ahí me escuchan. Sí. Sí, perfecto. nos decías que no había certeza sobre... No hay certeza todavía. Se tiene, de acuerdo, Israel dijo, los vamos a llevar a Europa, no tenemos certeza de la ciudad y tampoco de si el gobierno mexicano va a asumir este viaje, digamos, de esa ciudad europea a México. No hay todavía la certeza. No nos han dado la certeza desde Relaciones Exteriores. Mi última pregunta, de nuevo acá Blanca Juárez, David Peña, y creo que en realidad tiene un poco, va con esto que nos señalas, porque al final si no se hacen cargo de los gastos, es verlo como, bueno, pues es que ustedes quisieron ir. Y en ese sentido va mi pregunta, que nos pudieras explicar también, más allá también incluso de lo jurídico, cuál es el objetivo, cuál era el objetivo de esta flotilla. Ha habido muchísimas críticas, desafortunadamente, que por supuesto acá no las compartimos. Muchos ataques en cuanto de que buscaban protagonismo o que pues para qué la llevan si precisamente para eso hay organismos internacionales o especializados. Porque nos están ¿Para escribiendo? qué van? Es decir, incluso revictimizando o ya justificando lo que les pudiera ocurrir. Así que en ese sentido me gustaría que nos pudieras decir cuál era el objetivo, cuál es el objetivo aún de esta flotilla que llevaba ayuda humanitaria a un pueblo que está siendo exterminado. Mira, creo que el objetivo primigenio era llevar la ayuda humanitaria, obviamente romper este cerco que se tiene en torno a Gaza por Israel, ¿no? Que forma parte de uno de los actos del genocidio, del bloqueo de asistencia humanitaria, de ayuda humanitaria. Creo que ese era el principal objetivo con el que salió la flotilla. Claro, alguien podrá criticar, bueno, es que eso le corresponde a instancias internacionales, sí, y Israel no estaba dejando llegar esa ayuda. Israel en su momento dijo, no se preocupen, yo doy la asistencia humanitaria, que tampoco está dando. Naciones Unidas no solo ha reconocido que se trata de un genocidio, sino que la condición posterior a los ataques ya está en una condición de hambruna para la población gazatí, es decir, está llegando a límites que no se habían visto desde hace prácticamente 70 años en el mundo, ¿no? El ensañamiento que se tiene en contra de la población gazatí. Y el segundo efecto o finalidad de la propia flotilla es justo lo que se está generando, de que se generó ayer y hoy. La atención en medios, el colocar el tema en una agenda pública, el que los medios de comunicación estén hablando, que la gente esté discutiendo, que la gente voltee a ver no solo lo que le pasa a la flotilla, sino que voltee a ver lo que está sucediendo en Gaza. Desafortunadamente, en México no se había tenido este nivel de atención que se está teniendo ahora en los medios de comunicación, en los pronunciamientos políticos, incluso en la propia presidencia de la República. Los pronunciamientos sobre Gaza habían sido muy escuetos, digamos, muy ligeros. Hoy se tiene esta atención política, se tiene la atención mediática, se tiene la atención de la comunidad internacional. Creo que ese ha sido uno de los grandes aportaciones de la flotilla, era justo que se volteara, que los ojos del mundo voltearan a ver la flotilla, pero no era la flotilla como tal, era voltear a ver lo que estaba sucediendo en Gaza y voltear a ver estas acciones violatorias, acciones claramente genocidas que está teniendo el gobierno israelí, no solo contra los gazatíes, las y los gazatíes, sino incluso estas acciones violatorias del derecho internacional en contra pues de representantes de 50 países, más de 50 países que iban en la flotilla, y que sin importar las nacionalidades, el gobierno israelí los detuvo, los mantiene retenidos, incomunicados, sin importar la nacionalidad y sin importar el respeto al derecho internacional. Creo que esos dos objetivos se lograron. Se logró visibilizar la condición de emergencia humanitaria que se tiene en Gaza. Se lograron por los ojos, insisto, voltear a ver lo que ocurría allá. Y pues esta atención también pública, mediática y política que se logró con todo el movimiento, con la detención y ahora pues con la actitud que está tomando Israel, insisto, se volvió un tema de foco internacional, también ver lo que está pasando en Medio Oriente.
Exactamente, pues muchísimas gracias, David Peña, abogado por los derechos humanos, abogado de muchísimos casos. Muchísimas gracias por estar con nosotras en A las 2, por continuar también con esta labor que hace mucha falta, que se unan muchísimos más abogados y abogadas. Gracias a ustedes, Blanca, Romina, como siempre, un saludo y estamos pendientes. Hasta luego. Muchísimas gracias.